Ahora sí, tenemos el live y sinceramente, lejos de molestarme, como aparentemente dicen algunos Taekookers, a mí los lives de Jungkook con Taehyung, con Jimin o con cualquiera de los demás miembros me encantan. ¿Por qué? Porque cada live me permite ver una faceta diferente de ellos, ver cómo se divierten, cómo conversan, cómo se sienten cómodos entre compañeros y sobre todo, confirmar que Jungkook puede perfectamente conectar y pasarla bien con cualquiera de los miembros. A mí no me molesta en absoluto verlo compartir con Taehyung, con Joongi, con Jin, con Hobi, con Namjoon o con cualquiera de ellos. Al contrario, me encanta porque eso demuestra que BTS tiene una relación cercana y que Jungkook disfruta estar con sus compañeros. Pero precisamente por eso, porque podemos ver diferentes dinámicas, también es imposible no notar que la dinámica cambia dependiendo de con quién esté. Y aquí es donde tengo que hablar del live de Jungkook y Taehyung de ayer, porque sinceramente siento que fue bastante claro en algo que llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Cuando ves el contenido completo, sin recortes, sin ediciones, sin música puesta encima, sin escoger únicamente 5 segundos y presentarlos como si fueran una historia completa, puedes apreciar perfectamente qué tipo de interacción están teniendo. Y para mí, el live de Jungkook y Taehyung fue exactamente eso. Dos amigos hablando, compartiendo experiencias, contando cosas de su día a día y conversando de temas que perfectamente podrían conversar con cualquier otro miembro. Hablaron del gimnasio, de hospitales, de dolores musculares, de situaciones relacionadas con el viaje, de personas que curiosamente coincidían con ellos en determinados lugares, de sus visitas al médico y de cosas completamente normales de su vida. Incluso cuando Taehyung mencionó que iba con Yoongi, estamos hablando de algo completamente cotidiano, de esas conversaciones que puedes tener con cualquier amigo o compañero con el que existe confianza. Y quiero dejar algo muy claro, porque parece que algunas personas están interpretando mi punto de una manera completamente equivocada. Que yo diga que el live de Jungkook y Taehyung me pareció una interacción de amigos, no significa que esté diciendo que ellos no se quieran, que no sean cercanos o que no tengan una amistad bonita. Todo lo contrario. Precisamente porque puedo reconocer una amistad cuando la veo, puedo decir que me encanta verlos juntos. Jungkook puede divertirse con Taehyung, puede confiar en él, puede hablar con él, pueden bromear y pueden compartir muchísimo. Eso no me molesta absolutamente nada. Lo que me parece curioso es que algunas personas necesiten convertir cada interacción entre ellos en algo romántico para demostrar que ship existe, cuando ni siquiera necesitan hacerlo. Si son amigos cercanos, ¿cuál es el problema con decir simplemente que son amigos cercanos? Y entonces llegamos al live de Jimin y Jungkook. Y aquí es donde para mí la comparación se vuelve inevitable. No porque quiera negar las relaciones que Jungkook tiene con los demás miembros, sino porque cuando tienes la oportunidad de observar diferentes lives completos, puedes notar que cada relación tiene una dinámica propia. Y eso es precisamente lo interesante. No todos se comportan igual entre ellos. No hablan de la misma manera, no se miran de la misma manera, no bromean de la misma manera y tampoco tienen el mismo tipo de confianza. Cada vínculo dentro de BTS es diferente y eso es completamente normal. Pero cuando aparece Jimin con Jungkook, yo personalmente noto una dinámica que para mí siempre ha sido muy particular. Desde el principio del live puedes ver a Jimin preocupándose por Jungkook, preguntando por él, pendiente de cómo está, de si está comiendo, de si se encuentra cómodo, y al mismo tiempo vemos a Jungkook haciendo exactamente lo mismo con Jimin, preocupándose por él,
pendiente de que coma, de que esté bien y respondiendo a esas pequeñas preocupaciones. Son detalles que vistos individualmente podrían parecer insignificantes, pero cuando los juntas dentro de toda la interacción empiezas a entender por qué tanta gente siente que existe una química especial entre ellos. Y luego están los cumplidos, las bromas, las miradas, las risas, los pequeños juegos, y esa manera que tienen de buscarse constantemente dentro de la conversación. Es como si estuvieran completamente acostumbrados a reaccionar el uno al otro. Jimin puede decir una cosa y Jungkook inmediatamente responde de una determinada manera. Jungkook hace una broma y Jimin ya sabe cómo seguirle el juego. Hay momentos en los que ni siquiera necesitan explicar demasiado porque parecen entender perfectamente hacia dónde va la conversación. Y eso es algo que, como fan, me parece muy entretenido de observar. Además, algo que me llamó muchísimo la atención es la manera en la que Jimin habla con Jungkook. Tiene una forma particularmente suave y cariñosa de dirigirse a él, y Jungkook muchas veces simplemente se queda ahí escuchándolo, reaccionando, sonriendo o siguiendo la conversación. Y sí, entiendo perfectamente que alguien pueda verlo simplemente como una amistad muy cercana. Eso es totalmente válido. Pero también entiendo por qué los fans del Jikook ven esa dinámica y sienten que hay algo diferente. Porque no estamos hablando solamente de un momento aislado, estamos hablando de una forma de interactuar que se repite una y otra vez en diferentes contenidos. Y después tenemos los comentarios que aparecieron durante el live. Comentarios diciendo cosas como que se ven bien juntos, que parecen estar juntos y todo ese tipo de cosas. Y lo interesante es que ellos no necesitan hacer absolutamente nada para que esos comentarios aparezcan. Los fans los ven interactuando y sacan sus propias conclusiones. Pero nuevamente, quiero hacer una aclaración porque parece que a algunos les cuesta muchísimo entenderlo. Una cosa es que yo como fan interprete una dinámica y crea que Jimin y Jungkook tienen una conexión especial. Y otra muy diferente es afirmar que sabemos exactamente qué ocurre en su vida privada. Yo hablo de lo que veo en los lives y de cómo percibo su dinámica. Nada más. Ahora, si queremos hablar específicamente de la diferencia que yo veo, para mí está justamente en la manera en la que interactúan. En el live de Jungkook y Taehyung vimos a dos personas conversando tranquilamente sobre sus experiencias, hablando del gimnasio, de médicos, de viajes y de situaciones cotidianas. Y eso me encanta. Pero cuando veo un live de Jimin y Jungkook, siento que la conversación tiene otra energía. Hay más atención mutua, más preocupación por el otro, más bromas internas, más cumplidos, más miradas, más contacto físico y más momentos en los que parece que simplemente se olvidan de todo lo demás y se concentran en la conversación entre ellos. Y esto es precisamente lo que muchas veces los Taekookers intentan negar. Porque no basta con que Jungkook haga un live con Taehyung para que automáticamente desaparezca cualquier otra dinámica que Jungkook tenga con Jimin. Una cosa no elimina la otra. Jungkook puede querer muchísimo a Taehyung, puede disfrutar estar con él, puede tener una amistad preciosa con él, y al mismo tiempo tener una dinámica completamente diferente con Jimin. No hay absolutamente ninguna contradicción en eso. De hecho, si algo me demuestran estos lives es precisamente que Jungkook no necesita comportarse de la misma manera con todos, y eso debería ser lo normal.
Por eso me resulta hasta gracioso cuando alguien viene a mi canal pensando que porque Jungkook hizo un live con Taehyung, yo voy a despertar al día siguiente diciendo, bueno, ya no creo en el Jikook. Pero ¿de dónde sacaron eso? Si algo me encanta es precisamente poder ver a Jungkook con todos, porque mientras más contenido veo, más puedo comparar las diferentes dinámicas y sacar mis propias conclusiones como fan.